Y una cosa es el desorden y otra cosa es el orden de Dios. En el desorden nosotros hacemos lo que nos parece, pero en el orden de Dios estamos sujetos a su dirección. Y si hoy es tiempo del Señor de buscarlo a Él de una manera distinta, lo vamos a hacer así. Y si es la voluntad del Señor que en algún momento la predicación no esté presente porque su espíritu se quiere mover a su antojo, esté preparado para eso también. Porque estamos acá para poderle dar a Él lo que Él espera de cada uno de nosotros. Amén. Si no, se convierte en algo religioso y la religión aburre. La religión cansa, seca, hastía, pero el Dios vivo es el que renueva nuestra vida en cada momento. ¿Le gustó el videíto? Bueno, yo le voy a contar, a usted muchas veces le van a preguntar acerca de la iglesia. ¿Y usted sabe qué tiene que contestar? Nosotros estamos trabajando acá en Martínez y estamos trabajando también en Mozambique. A veces disociamos un poquito esto y parece que la iglesia es en Martínez y en Mozambique viajan a veces algunos o viajan los pastores. No es así. Ustedes son parte de la gran comisión que la iglesia está llevando a cabo en Mozambique. Entonces, cuando usted le pregunten, usted conteste, estamos trabajando en Martínez y estamos trabajando en Mozambique. Quiero participarlo también de todo el proceso de lo que hace el Señor. En este tiempo yo tengo un amigo que es misionero, ustedes probablemente lo conocen, él ha venido a predicar, Kim. Y antes de nosotros llevar a cabo este viaje, Kim me dijo, Gustavo, ¿cómo van a hacer para viajar? Y le digo, mira, me encanta que me preguntes esto porque no hay nada, pero vos vas a ver qué es lo que va a pasar durante todo este tiempo. Y cuando pase, yo quiero que no te olvides de esta pregunta que me estás haciendo ahora. ¿Cómo van a ser? Ahora, Kim, no hay nada, pero vas a ver todo lo que va a pasar. Y él vino hace poquito de Estados Unidos y yo lo entreno a él. Y él vio todo lo que pasó en Mozambique por los videitos y dice, realmente Dios está en esto. Realmente acá está el Señor. Y él lo cuenta por todos lados porque a él le encanta, ¿no es cierto? Hoy les digo, iglesia, no hay nada. Pero también le digo, iglesia, nos vamos. Vamos a viajar. No hay absolutamente nada, pero yo no quiero hacer el proceso que el Señor durante 10 años nos ha hecho hacer siempre solos, porque yo después lo disfruto, se lo cuento a usted, pero yo quiero que ustedes nos acompañen en este proceso y ustedes puedan ver cómo el Señor va a comenzar a abrir las puertas hasta que finalmente vamos a estar allá. Y no solamente vamos a estar allá, sino vamos a poder hacer todo lo que allá hay que hacer. ¿De dónde? De la nada. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo quiere hacer. Y este principio tiene que trabajar no solo para nosotros cuando viajamos a África, sino para la vida de cada uno de ustedes. La fe siempre va a ser un pequeño grano de mostaza que con el proceso se va a convertir en un gran árbol, pero no salta de la noche a la mañana y se convierte en un gran árbol. Primero se va haciendo un tallito una vez que cae al suelo y muere, luego se va haciendo un tronquito, después un árbol más grande, hasta un árbol que da fruto. Si nosotros hacemos el proceso como corresponde, la fe no va a ser algo que cada tanto viene sobre nuestra vida, sino va a ser un carácter que vamos a ser formados en ellos. Recuerden que ustedes, por la obra de Jesucristo, son justos. Y el justo, dice la palabra de Dios, ¿cómo vive? Por medio de la fe. El justo por su fe vivirá. Amén. Así que recuerde el día de hoy, recuerde que ahora comienza un proceso y yo quiero que usted participe. Yo lo voy a participar a lo largo de todo este proceso y va a ver qué cosas hermosas va a hacer el Señor. Entonces, cuando le pregunten a ustedes, ¿y qué hace la iglesia? ¿Qué le van a contestar? ¿Trabajamos acá? Correcto. Y muchos le van a decir, ¿pero y por qué se van allá? Y porque lo dice en la Biblia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es la gran comisión, es un mandamiento. El Señor nos desafió a hacerlo y lo estamos cumpliendo. Amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar
Primera de Crónicas 22, 17 al 19, sobre levantarnos y edificar. Levantarnos y edificar resume un poquito el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Yo quiero preguntarle, y quiero que me levante la mano, si realmente es así. ¿Usted le está preguntando en estos momentos al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la respuesta es esta. Levántate y edifica. Estos dos verbos encierran de alguna manera el propósito completo de Dios para la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros creemos qué es lo que tengo que hacer o el lugar en el que tengo que hacer. El Señor nunca le habló a sus discípulos de lugar y de algo específico. Les dijo, síganme. Para eso ellos tenían que levantarse del lugar en donde estaban y seguirlos. Y en esto el propósito de Dios se fue revelando en sus vidas. De la misma manera, a través de estas dos palabritas, levántate y edifica, vamos a entender nosotros el propósito de Dios para nuestra vida y va a ser la respuesta que vamos a obtener para eso que usted le está preguntando al Señor. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primera de Crónicas 22, 17 al 19 dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a vuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a la casa edificada en el nombre de Jehová. A lo largo de toda la palabra de Dios, nosotros vamos a ver cómo en las distintas épocas o en los distintos tiempos, Dios va desarrollando su propósito. Esta palabra específicamente, o el contexto de esta palabra, está en un tiempo muy particular, que es el tiempo en el que el propósito de Dios en el Antiguo Testamento va a alcanzar su exposición más grande, y es la construcción del templo de Salomón. De hecho, esta palabra es un consejo que David le está dando a aquel equipo que va a acompañar a Salomón a la construcción de este templo. Es muy interesante que nosotros podamos ver de alguna manera los antecedentes, porque estamos hablando de propósito de Dios. Y David en esto cumple una función fundamental. David es una persona que se levanta continuamente de una posición, se levanta de un lugar, se levanta de caídas, continuamente él se va levantando y va tomando la posición a la cual Dios lo llamó. David fue un hombre con debilidades como cada uno de nosotros, pero de cada una de esas debilidades él se levantó y él edificó. ¿Qué edificó? No edificó solamente al pueblo de Dios, edificó en su vida un corazón para con Dios. De la misma manera, este propósito se cumple en nuestra vida. Nosotros creemos muchas veces que edificar tiene que ver con hacer cosas afuera. En una parte pequeña sí, pero la edificación tiene que ver con algo más complejo. Tiene que ver con lo que yo dejo a Dios hacer adentro mío. Y tiene que ver con lo que yo dejo a Dios hacer a través mío. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Déjame trabajar. Pero para esto yo tengo que tomar una posición, la posición de levantarme. ¿Levantarme de dónde? Bueno, el hombre que no conoce a Dios, la mujer que no conoce a Dios, tiene que levantarse de su posición caída, de su posición de muerte espiritual. Yo no puedo tener el favor de Dios, yo no puedo conocer los caminos de Dios si todavía no entregué mi vida a Dios. Si todavía no me arrepentí de mis pecados, si todavía no entendí que yo necesito a Cristo porque si no estoy muerto en mis delitos y en mis pecados. O sea que yo tengo que levantarme de esa posición caída hacia Él y edificar ¿qué? Dejarlo a Él formar mi vida una vez que me levanté,
que Él pueda estar tratando aquellas cosas que no tienen nada que ver con Él, que son los estorbos más grandes que tenemos, para que de esa manera Él pueda usar nuestra vida y nosotros podamos dar esperanza al hombre perdido, al hombre que se cae. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que te levantes de tu posición. Si no conoces al Señor, conocerlo. Si lo conoces pero te caíste, levántate. Deja que Él comience a edificar tu vida. Deja que Él comience a tocar cada cosa de tu vida que son las que te llevan al fracaso, que son las que te llevan al límite, que son las que vos ni siquiera te aguantás en tu vida. Porque reaccionás mal, porque reaccionás de la manera que no te gusta. Quisieras que Cristo se exprese a través de tu vida, pero todavía no. Deja que Él siga trabajando. ¿Y cómo lo dejo? Ya está trabajando. ¿Con quién? Tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tus hijos. No, pero eso, no es eso y para adelante, es esto. Con esto, con aquel lugar del que nosotros nos queremos escapar, con aquellas personas con las que nosotros no quisiéramos estar o no quisiéramos que sucedan esas cosas. Bueno, ahí es donde Dios está edificando, ahí es donde Él está formando. ¿Por qué? Porque vos vas a formar a otros. Porque vos vas a edificar la vida de otros y en esto se cumple el propósito de Dios. Pero como dije anteriormente, a lo largo de la historia, el propósito de Dios se va cumpliendo de determinadas maneras y hay determinados tiempos y determinados contextos. En el contexto en el que David está hablando con su hijo Salomón, es el contexto, como dije, en el que se forma el propósito de Dios de una manera tremenda en el Antiguo Testamento y es la construcción del templo. David le da el consejo a su hijo, le da consejo a la gente que va a trabajar con su hijo. Levántense y edifiquen. Un hombre que se levantó de las caídas y un hombre que edificó a su pueblo. Y un hombre que está haciendo ahora un ejemplo de propósito. Vos imaginate esto. El sueño más grande que tiene David es formar y hacer el templo, para que el resto de la posteridad recuerden a David a través de su templo. El templo no se lo recuerda como el templo de David, sino como el templo de ¿quién? De Salomón, no el templo de David. Pero David es el que recibe el diseño de la presencia de Dios, del templo. David es el que pone los tesoros. David es el que organiza toda la jugada para que el templo se haga. O sea, todo lo necesario para hacer el templo lo puso David. Y Salomón no se animaba, porque el desafío para él era muy, pero muy grande. David está siendo un hombre acá que se levanta de su caída, un hombre que está edificando la vida de su hijo y está preparando para la posteridad. David es un hombre que alcanza el propósito de Dios y David muere con un corazón conforme al de Dios, algo mucho más importante que el templo de piedra que se iba a edificar. Pero está preparando la vida de su hijo para construir ese templo. Su hijo hace una petición delante de Dios. ¿Quién recuerda esa petición? ¿Qué le pide Salomón a Dios? ¿Sabe por qué le pide eso? Porque Salomón consideraba que no estaba capacitado para enfrentar ese desafío. Y lo que a Dios le agrada de esta petición, más que la petición propiamente dicha, es la actitud de humildad con que Salomón lo pide. No es yo voy a manejar esto y sé cómo hacerlo. Señor, no sé cómo hacerlo. Si vos no me enseñás, si vos no lo hacés, yo no puedo. Y esa actitud agradó al Señor. No es simplemente por pedir sabiduría, sino por una actitud de humildad que lo llevó a depender completamente del Señor. Ahora David está haciendo una advertencia. Levántate, ¿de dónde? Levántate de ese desánimo, levántate de ese considerarte chiquitito, y edifica. Pero anteriormente le dice, esfuérzate y sé valiente. Para que él se pudiera levantar de ese lugar, primeramente tenía que esforzarse. Hoy vivimos tiempos en donde no nos queremos esforzar para Dios. Hoy vivimos tiempos en donde nosotros al Señor le damos lo que nos sobra, de nuestro tiempo, de nuestra entrega, y esperamos grandes cosas de parte de Él. Y en lo posible no queremos esforzarnos.
Si ahí hay una cosita un poquito de más, oh, ya, ¿no? Empezamos a reclamar. Y a veces no somos valientes en avanzar sobre lo que el Espíritu Santo nos está marcando a cada uno. Y ojo que acá yo no estoy hablando de viajar a África. A veces ser valiente para un esposo es pedirle perdón a la esposa. A veces ser valiente para un hijo es arreglar sus situaciones con los papás. Ser valiente tiene que ver con responder a la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. David le está diciendo, hijo, para llevar a cabo este propósito, tenés que esforzarte y tenés que ser valiente. Y al equipo que lo va a ayudar, le está diciendo, ustedes busquen a Jehová, levántense y edifiquen. Porque la labor va a ser una labor muy práctica y muy fuerte. Y si ustedes en el camino se olvidan de buscar a Jehová, todo el trabajo que van a hacer los puede llevar a un lugar a donde el Señor realmente no quiere llevarlos, que fue donde fue a parar Salomón. Él se lo está advirtiendo. Ustedes van a construir un templo, pero acá lo más importante es que durante la construcción ustedes lo estén buscando. Es cierto, hijo, el desafío es muy grande, tan grande que excede tu fuerza, porque no lo vas a hacer con tus fuerzas. Lo vas a hacer de la mano de Dios. Dios va a estar presente en todo lo que vos vas a tener que hacer. Vos te vas a tener que esforzar y vas a tener que ser valiente para levantarte y construir. Pero a lo largo de todo el proceso no podés, hijo, olvidarte de buscar a Jehová. Porque si no, no vas a llevar adelante el propósito. Lamentablemente Salomón, él vivió cosas tremendas de parte de Dios. Una vez que el templo está terminado, Dios confirmó ese templo haciendo bajar fuego del cielo. Llenó el templo con la presencia misma de Él. No hay cosa que este joven no haya recibido. Este joven lo tenía todo. Su padre le había preparado en todo. Dios lo había llamado para este propósito, pero simplemente se olvidó de escuchar el consejo del padre. Levantate, construí, pero en el proceso busca a Dios. No dejes de hacerlo. Y este hombre que pidió sabiduría y exaltó al pueblo de Dios y lo edificó y cumplió el propósito, lentamente comenzó a desviarse. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. Nos acostumbramos a las cosas de Dios. Nos acostumbramos al propósito de Dios. Y muchas veces nos acostumbramos a la abundancia que el Señor nos da. Y eso hace que olvidemos, cuando nos sentíamos que no éramos capaces de hacer las cosas que sí o sí lo buscábamos, pero ahora Dios nos dio todo lo que nosotros necesitábamos y es como que me empiezo a chanchar en buscarlo. Entonces Salomón dijo, bueno, yo creo que si me traigo a la hija de Faraón a la casa real, no va a haber mucho problema. Y si comercio y hago algunas alianzas, tampoco va a haber mucho problema. Y si tengo todas las mujeres que tuve, que no era porque era muy mujeriego, eran alianzas políticas que tenía Salomón. Y si me traigo todas esas alianzas para casa, aunque sean idólatras y les construyo algunos ídolos, porque imagínate todas esas mujeres, si no le construí los ídolos, ¿viste? Lo volvía loco. Entonces le construyo los ídolos para que no me moleste. Pero terminaron apartando el corazón de él. Y ese rey que pidió sabiduría y que edificó al pueblo, se convirtió en un rey necio, en un rey que fue un tirano para con su pueblo. Cómo el propósito de Dios estaba preparado para este hombre, cómo este hombre se levantó y edificó, pero cómo este hombre también dejó de buscar a Dios y las pequeñas cosas lo corrieron del camino. Esto no es solamente para Salomón, esto también es para nuestra vida. Nosotros diariamente estamos levantándonos y edificándonos. Estamos dejando que Cristo edifique nuestra vida, estamos edificando la vida de otros. Pero a veces nos caemos, a veces tropezamos. Y el Señor nos llama a levantarnos de ese lugar. A veces nosotros nos quedamos más tiempo del que nos tenemos que quedar en un lugar que no es el lugar que nos corresponde. En un lugar de desánimo, en un lugar de pecado, en un lugar de frialdad. Pero el Señor te está diciendo, levántate.
Levántate porque todavía te tengo que edificar. Levántate porque todavía tengo cosas para hacer en vos y a través tuyo. Pero levántate, salí de ese lugar. Dios quiere llevar a cabo el propósito de Él en cada uno de nosotros, pero tenemos que levantarnos. Si no nos levantamos, no lo escuchamos. Si no nos levantamos, somos indiferentes a la voz del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Si no nos levantamos, nos empezamos a deteriorar en nuestra vida espiritual. Si no nos levantamos, somos indiferentes a la necesidad del semejante. Y el propósito de Dios es que vos seas edificado y que edifiques al semejante. En una segunda instancia, el propósito del Señor pareciera que se pierde. Nunca se va a perder porque siempre lo va a defender. Pero hay algo que el pueblo hizo y que fue, no escuchó a Dios igual que Salomón. Y durante años Dios habló. Salomón dejó una fea herencia. Su hijo, lamentablemente, al no haber sido bien enseñado por su padre, llevó prácticamente a la ruina, se dividió en reino del norte, reino del sur, y los reyes que luego siguieron no tenían un corazón como David. Había algún par de reyes buenos, pero después los reyes seguían cayendo en el mismo pecado que cayó el rey Salomón. Y el pueblo también seguía de la misma manera, porque si no tenía una dirigencia espiritual, también iba a pasar exactamente lo mismo. Y el propósito de Dios se deterioró y el pueblo cayó de su posición. Y el pueblo dejó de ser edificado. Y muchas veces nosotros corremos este riesgo. Cuando no escuchamos la voz de Dios, estamos constrictando al Espíritu Santo. Muchas veces hay personas que en la iglesia juegan a dos puntas y siguen adelante como si todo estuviera bien, como si no pasara absolutamente nada, como que Dios entiende, por supuesto que entiende, no lo acepta, pero lo entiende. Y siguen adelante de esa manera, no entendiendo que la gracia de Dios es para arrepentimiento, no entendiendo que eso tiene una fecha límite, que si no hay un cambio en el camino, algo va a pasar. Pero sigo adelante, sin escuchar lo que Dios está hablando, y capaz que la palabra es bien puntual sobre el problema que yo estoy teniendo, pero mi corazón está tan endurecido que la palabra pasa de largo y yo no le presto atención. Y esto es lo que pasaba con el pueblo. El pueblo creía que podía seguir adelante y Dios lo seguía aceptando con su corazón dividido. Y muchas veces la gente en la iglesia piensa que puede seguir adelante con su corazón dividido, con pecados ocultos, con práctica de pecado afuera, porque no pasa nada. No pasa nada porque Dios en su gracia está permitiendo tiempo para arrepentimiento, para levantarte de ese lugar, para que vos salgas de ese lugar, para que pueda haber una restauración. Pero cuando esto se prolonga y esto no está presente, pasa lo que pasó en el tiempo del cautiverio. El templo fue destruido. Ese templo que fue lo máximo del Antiguo Testamento respecto al propósito de Dios, ahora es destruido. Ahora ese pueblo es llevado cautivo. ¿Por qué razón? Porque resistió al Espíritu Santo. Durante 40 años el profeta Jeremías les habla para que ellos cambien, para que ellos puedan volver su corazón a Dios, para que ellos entiendan que el propósito de Dios no era que fueran uno más de los demás pueblos de la tierra, sino que fueran un pueblo distintivo por medio del cual Dios quería hacer algo distintivo en este mundo. Pero ellos se empeñaron en lo mismo y finalmente perdieron temporalmente el propósito de Dios. Fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Y qué pasó con ellos en Babilonia? Bueno, muchos murieron en Babilonia con el sentido de haber perdido el propósito, sabiendo que era una nación escogida, una nación con un propósito definido. Ahora estaban siendo esclavos, cultivando sus tierras con limitaciones, no pudiendo desarrollar todo aquello para lo cual Dios los había salvado. ¿Cuántas vidas preciosas que Dios ha tenido propósitos tremendos? Por haberse endurecido, perdieron todo lo que el Señor tenía. La palabra de Dios dice que esta gente en el cautiverio había perdido aún el cántico que había en sus bocas. Sus arpas habían sido colgadas
en los árboles, y aunque los pueblos, la gente de Babilonia le decía que cantara, el pueblo no tenía ánimo para cantar, porque habían perdido el propósito, se habían endurecido, no habían escuchado. David le dijo a Salomón: no dejes de escuchar, levantate, edificá, escuchá al Señor. El pueblo no había escuchado al Señor, había resistido al Espíritu Santo. Y el asunto es que temporalmente perdió el propósito. El templo fue destruido. Pero tenemos un Dios de misericordia que continuamente viene y te dice: levántate. Continuamente viene a buscar nuestras vidas diciendo: no te tengo para que estés en ese lugar, levántate. Y el Señor despertó la palabra en el pueblo y lo llevó nuevamente a un grupo a reconstruir el templo. Pero ahora era distinto. ¿Por qué razón? Porque no era construir el templo de cero. Ahora había que reconstruir algo que se cayó. Entonces parecía que la cosa era más difícil. Miren, en los tiempos de Salomón, David limpió la tierra de todo enemigo. Y Salomón pudo construir el propósito de una manera fácil. Si bien el desafío era grande, pero no tenía que estar lidiando ni con el enemigo, ni tenía todo preparado. Ahora lamentablemente tiene que estar el pueblo peleando con los escombros. El enemigo lo amenaza al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando nos corremos del propósito de Dios, le cedemos lugar al enemigo. Y el enemigo hace desastres. Pero cuando el Señor nos levanta de nuevo y nosotros volvemos de nuevo, el enemigo todavía reclama determinadas cosas. No quiere soltar las cosas así nomás. Entonces, el escombro, más el enemigo que estaba ahí, hacía que el pueblo se tuviera que enfrentar a algo que era difícil. Pero gracias a Dios, el Señor comienza dando promesas al pueblo. Y le dice: mira, si bien la primer piedra va a ser puesta, no solamente la primer piedra va a ser puesta, sino la última piedra también, y el templo se va a volver a edificar de nuevo. Le dice: no va a ser con fuerzas, no va a ser con tu brazo de carne, va a ser con mi espíritu. Aún los enemigos, una vez terminado, van a tener que reconocer que esta obra fue hecha por Dios. Es cierto, se habían corrido del propósito, es cierto, había un montón de dificultades extras, pero también es cierto algo, que el favor de Dios estaba derramado sobremanera, que la promesa de Dios estaba derramada para que ellos pudieran construir y, pese a la dificultad, saber que el propósito de Dios iba a ser restaurado, que sus fuerzas no iban a alcanzar, pero que su espíritu, ese mismo espíritu que resistieron en otro momento y los llevó en esclavitud, si ahora lo escuchaban, iban a poder rehacer nuevamente el propósito. Y la promesa más grande de todas, que esa casa que ellos iban a edificar, la gloria de esa casa iba a ser mayor que la primera, mayor que el templo de Salomón. Y eso sucede en nuestras vidas cuando nos corremos del propósito de Dios y en algún momento nos volvemos a levantar de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor nos revive, pero vemos todo el desastre que quedó alrededor y parece que es imposible. Parece que levantar todo de nuevo, antes yo conocía, antes yo sabía, antes la cosa estaba ordenada y ahora está hecho todo un desastre, ¿no? Pero el Señor dice: hay un favor especial para que vos puedas reedificar. Y no es que vas a reedificar algo de segunda mano. Lo que vos vas a reedificar ahora de mi mano, la gloria de lo que vas a hacer ahora va a ser más que la primera. Yo voy a estar con vos, mi espíritu va a estar con vos. Vos vas a poder reconstruir, la obra se va a poder terminar. El mismo Dios que nos lleva a edificar, si en algún momento tropezamos, nos caemos, pero somos sensibles, escuchamos y nos levantamos de nuevo, es el que nos lleva también a reedificar. Entonces tenemos el primer tiempo, que es el tiempo óptimo, cuando se construye el templo en el Antiguo Testamento. Tenemos el tiempo de reconstrucción, que es el tiempo de cautiverio. Pero hoy tenemos el mejor tiempo, que es el tiempo de la gracia. En este tiempo es la segunda semana de Daniel. ¿Qué quiere decir esto? Falta una semana. Esa semana es una semana de años para el cumplimiento completo de los tiempos. Esa última semana
se va a estar dando en la tribulación. Pero cuando se dé esa última semana, nosotros ya no vamos a estar acá. Eso es tiempo de gracia, se llama el tiempo de gracia. Y vos hoy y yo estamos en el tiempo de gracia. En este tiempo de gracia, por la obra de Jesucristo, nosotros podemos levantarnos nuevamente. Si hemos tropezado, nos levantamos de nuevo arrepintiéndonos y el Señor vuelve a tomar nuestra vida. Su gracia sigue derramándose en una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, porque estamos en un tiempo de gracia. En un tiempo en el que Jesucristo se levantó de los muertos. Se levantó para edificar la vida de cada uno de nosotros. Se levantó para edificar su iglesia. Resucitó para transformar nuestras vidas, para edificar un pueblo para sí. Y hoy nosotros estamos en este tiempo. Hoy nosotros estamos en un tiempo en que el Espíritu Santo habla a la vida de cada uno de nosotros. En que el Espíritu Santo te está diciendo, basta con esto, basta con este egoísmo, basta con esto que está perjudicando tu vida y está perjudicando la vida de los demás. Morí a esto. A veces nosotros decimos, ¿cómo hago para cambiar? La manera de cambiar no es imitando un comportamiento. La manera de cambiar es ser sensible a la voz del Espíritu Santo y negarme a mí mismo. ¿Qué sos? ¿Chinchudo? ¿Chinchuda? Bueno, hay que empezar a negarse uno mismo. Y al principio me voy a morder, ¿no?, los labios. Pero le voy a pedir ayuda a Él. ¿Sos cobarde? En el sentido de temeroso. Bueno, voy a empezar a dar pasos de fe, de valor en la palabra de Dios. No sé qué debilidad tenés vos, yo conozco las mías. Pero sé que por medio de esta obra yo me puedo levantar cada día sobre mis debilidades. No en mis fuerzas, en el poder de su Espíritu. Porque también pasa lo otro, que Él quiere seguir edificando mi vida, porque hay un pueblo para edificar. Hay un pueblo para ser discipulado, hay un pueblo para ganar. Hoy en este tiempo de gracia, iglesia, vos no recibís pidiendo más para mí. En este tiempo de gracia vos recibís dando. Vos recibís edificando a otros. Vos recibís cuando una alma se salva porque vos le predicaste el Evangelio. Vos recibís cuando comenzás a formar un discípulo y ese discípulo comienza a crecer y a cumplir con el propósito de Dios en su vida, con su familia, en la iglesia y en el mundo en el que está. Vos empezás a recibir dando. Y lamentablemente ese es un gran error que hay en la iglesia. No digo acá en esta congregación, en la iglesia general. Y un gran error al cual a veces nosotros contribuimos como pastores de la manera equivocada, porque tenemos temor de que la gente se vaya de la iglesia y no le decimos las cosas como son. Y lo que le decimos es recibir más y más y más y más. Y lamentablemente la persona de esa manera no cumple el propósito, no es edificada, porque vos no fuiste llamado a engordar como un chanchito. Fuiste llamado a dar lo que recibís. Fuiste llamado a edificar la vida de otras personas. Fuiste llamado a salvar la vida de otras personas que se pierden, a formarlos y a consolidarlos. Antes era el templo en el tiempo de la gracia, que es en el tiempo en el que Jesucristo camina en esta tierra. Algunos dicen que el templo de Herodes era superior que el templo de Salomón, porque Herodes se encargó de hermosear todo ese templo para ganarse el favor del pueblo judío. Y los fariseos, junto con los romanos, hacían de ese templo una casa de mercado. En ese templo Cristo no tenía lugar. Era la casa de Dios supuestamente, pero Jesús no podía entrar en ese lugar. Y a veces nosotros en este tiempo de gracia, en vez de dejar que Él nos levante y que Él nos edifique y nosotros edificar, no lo dejamos entrar en lo que construimos. Construimos a veces una casa religiosa en donde en vez de oír la voz del Espíritu Santo nos movemos a nuestra propia manera, con nuestra propia concepción de Cristo, con nuestros propios criterios y no lo dejamos a Él entrar.
y tomar posesión de cada área de nuestro corazón. Le ponemos límites, hasta ahí. Jesús podía entrar hasta ahí, no lo dejaban entrar mucho más. Y era la casa de Él. Estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo en el que Dios nos está llamando a abrazar su propósito. Estamos en un tiempo en donde yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé si estás en pecado. Yo no sé si todavía no conoces al Señor. Yo no sé si conociste al Señor y después te corriste. Yo no sé si estás ahí ahora luchando, pero sí sé que Él te está diciendo levántate. Deja ese lugar. Deja esa posición, porque mientras estés en ese lugar, yo todavía no puedo hacer algo contigo si vos no te levantás. Para que Elías tuviera que volver nuevamente a ministrar al pueblo, se tenía que levantar de ese lugar. Para que Moisés hiciera cruzar al pueblo en el mar, él se tenía que levantar del suelo. Para que José pudiera ganar nuevamente la batalla, se tenía que levantar de las rodillas. Y para que vos hoy puedas ser edificado nuevamente, te tenés que levantar. El Señor proveyó todo para que vos te levantes, para que vos tomes tu posición en Él y para que vos te dejes primeramente edificar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas personas dejan la iglesia cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en sus vidas? Cuando comienza a tocar áreas que la persona no quiere entregar y busca otros lugares donde esa área pase desapercibida. Frenan el propósito de Dios. Detienen la edificación que Dios quiere hacer. Viven para sí mismos y no pueden edificar la vida de nadie. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que de tu interior haya un río, una fuente que salte para vida eterna. Que de tu interior fluya continuamente la abundancia de Cristo para que otros sean edificados. Nosotros tenemos que edificar gente aquí en Martínez, tenemos que edificar gente en África. Me preguntan a veces, un alumno mío me preguntó, che, ¿y cómo vas a hacer? No sé, necesito otra vida más, no me alcanza la que tengo. Hay tanto para hacer, iglesia, y a veces nosotros preguntamos, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, levántate. Levántate de donde estás. Levántate de la amargura. Levántate de la falta de perdón. Levántate de la carga. Levántate del pecado. Levántate del cansancio. Levántate. Continuamente nos va a pasar que vamos a veces a decaer, pero Él te está diciendo en esta noche, levántate. Si no te levantás no puedo hacer nada. Levántate. Es un acto de fe. Si ese cojo no se levantaba, no iba a poder tomar su lecho y andar. Pero primero para eso se tenía que levantar. Si nosotros no nos levantamos, no podemos caminar. Él te está diciendo en esta noche, ¿querés cumplir mi propósito? ¿Querés que te conteste a la pregunta? Levántate. Y no solamente levántate, comenzá a edificar. Déjame a mí edificar tu corazón. Déjame a mí edificar tu vida. Déjame a mí entrar en esos lugares donde no me dejas entrar. Y va a pasar algo. Va a comenzar a haber una liberación en tu vida. Pero esa liberación no es para que ocupes las cosas en donde no corresponden. Esa liberación es para que empieces a edificar la vida de otros. La mujer samaritana no se quedó simplemente con la palabra y vivió para sí misma. Ella salió corriendo al pueblo y al pueblo lo edificó con el mensaje de Jesucristo. Nosotros hoy por hoy a veces somos llenos del Señor para volver a nuestra casa y seguir como de costumbre. Falta plenitud porque no edificamos la vida de nadie. Falta plenitud porque no compartimos lo que tenemos sobre otras personas. Falta plenitud porque no afirmamos la vida de otro. Bueno, eso es el propósito de Dios. Para eso no tenés que tener título, para eso no tenés que tener un cargo en la iglesia. Para levantarte y edificar, simplemente tenés que responder al llamado de Dios. Y el llamado de Dios es ese. Después Dios te va a colocar en el lugar donde Él quiera colocarte. Pero hoy, iglesia, levántate y comienza a edificar. Amén. Vamos a ponernos de pie.